Es muy posible que hayas oído hablar del espíritu de Jezabel al menos una vez en tu vida, pero la gran mayoría de la gente cree que está vinculado solo a los pecados de la prostitución y la perversión. Sin embargo, en realidad, no es solo eso. El espíritu de Jezabel tiene muchas características que obstaculizan el crecimiento de la Iglesia y alejan a las personas de la presencia de Dios. Y usted se estará preguntando, pero pastor, ¿quién era Jezabel? Jezabel es considerada la peor mujer de todo el Antiguo Testamento. Estaba casada con el rey Acab y trajo prácticas paganas a Israel que desagradaron mucho a Dios. Fue una reina muy malvada que promovió la idolatría y mató a muchos profetas, además de convencer a su marido de adorar a un Dios distinto del Señor. Apoyó a 850 profetas de los dioses Baal y Asera. Estos profetas realizaban rituales detestables, provocando la ira de Dios. La maldad que vivía en el corazón de Jezabel era tan grande, tan fuerte, que incluso Elías, uno de los más grandes e importantes profetas que Dios había levantado, huyó por miedo a las amenazas de aquella mujer y llegó a pedir al Señor que lo rescatara. Matará. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, está escrito que, viendo entonces el peligro, se levantó y fue por su vida, y llegó a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y entró en un día de camino por el desierto, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, dijo: «Basta, oh Jehová, quita mi alma, que no soy mejor que mis padres». Pero Jezabel fue castigada. Dios llenó a Elías de valor y volvió profetizando que esta mujer tendría una muerte sangrienta y que los perros se comerían su cadáver. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La Biblia relata que un hombre llamado Jehú mató al hijo de Jezabel, y debido a eso, ella lo desafió. Así que Jehú envió a algunos hombres a matarla. Invadieron el palacio y arrojaron a Jezabel por la ventana. Jehú entonces la atropelló con sus caballos. Cuando fueron a enterrarla, solo encontraron su cráneo, pies y manos, porque los perros se habían comido el resto. Las acciones de Jezabel contra el pueblo de Dios fueron tan destructivas que su nombre fue adoptado por un espíritu maligno muy poderoso cuyo único objetivo es destruir la autoridad de Dios. Y su blanco favorito es la Iglesia. Por desgracia, en casi todas las comunidades cristianas hay una Jezabel que engaña a la gente y obstaculiza su crecimiento espiritual. Y Dios quiere usarnos para derrotar a ese espíritu maligno, para que su pueblo pueda ser bendecido. Pero ¿cómo descubrir si el espíritu de Jezabel vive entre nosotros? Hay algunas características que pueden indicar si hay una Jezabel en tu iglesia. Y la primera de ellas es la prostitución. En el libro de los Reyes, capítulo 9, se narra que Jezabel era una mujer vanidosa acostumbrada a conquistar sus intereses mediante la seducción. En la Biblia, el término prostitución tiene el significado de infidelidad, tanto conyugal como espiritual. Cuando una persona no es fiel a Dios, se está prostituyendo, ya que Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Y Jezabel practicó tanto la prostitución sexual, traicionando a su marido, y la brujería, traicionando al Dios de Israel. El espíritu de Jezabel entra en las iglesias a través de personas que no están viviendo una vida de santidad. Por lo tanto, los pastores y otros líderes deben tener cuidado a quien ponen ante el altar para ministrar. Yo sé que todos somos falibles, pecadores, pero la persona que está a cargo de cualquier departamento de la iglesia debe estar viviendo una vida de santidad. Una persona que está en el pecado de la fornicación y la prostitución, por ejemplo, no está preparada para liderar, ya que necesita ser restaurada, y debemos hacerlo con amor y mucha paciencia, nunca exponiendo a nadie en público. Además de esta situación, la prostitución espiritual todavía existe. Muchos miembros de la Iglesia
son rebeldes con respecto a la comunidad donde se congregan. Personas así saltan de rama en rama buscando un lugar donde encontrar a alguien que les guste y cada día buscan una iglesia y un pastor que haga su voluntad. Y cuando no están satisfechos, crean intrigas para perjudicar al liderazgo. La segunda característica del espíritu de Jezabel es la idolatría. La Biblia relata que Jezabel adoraba ídolos y tenía un ejército de profetas con más de 850 hombres apoyados por ella para adorar a dioses extraños. Hoy en día, rara vez vemos ese tipo de práctica, pero la idolatría va más allá de las imágenes esculpidas. La idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones, ya que el Señor debe ser la prioridad en nuestras vidas. Por ejemplo, hoy existe un mundo evangélico donde personalidades como cantantes y pastores destacan más por su carisma y talento que por su fe en Jesús. Y aquí es donde actúa el espíritu de Jezabel. Hace que la gente idolatre más a la celebridad del mundo evangélico que al Señor mismo. Y esto es algo que Dios odia. La tercera característica del espíritu de Jezabel es la manipulación. Jezabel era manipuladora, es decir, quería que todo saliera a su manera. Incluso convenció a su marido para que abandonara al Dios de Israel y adorara al Dios Baal. Además, era muy envidiosa. En una ocasión, ella inventó una mentira para que un hombre llamado Nabote, simplemente porque su marido quería su tierra. Así, acabó con la vida y la propiedad de un hombre inocente. Una persona manipuladora miente para conseguir lo que quiere. Traiciona y apuñala por la espalda, buscando venganza contra aquellos que se niegan a hacer su voluntad. El espíritu de Jezabel entra en muchas iglesias a través de personas que quieren controlarlo todo. Algunos de estos individuos ya ocupan posiciones de autoridad profesionalmente y reflejan esa actitud dentro de la iglesia, pensando que pueden ordenar a sus hermanos como si fueran empleados o subordinados en el lugar de trabajo. La iglesia no es un lugar para maltratar a nadie, sino para mostrar amor y compañerismo. Y si alguien tiene una posición de poder en la sociedad, eso debe dejarse de lado. En la iglesia todos somos hermanos y hermanas y debemos servirnos unos a otros con amor, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5. Por lo tanto, debemos tener cuidado al nombrar a alguien para un puesto de liderazgo que no trate bien a sus hermanos. Y finalmente, la cuarta característica del espíritu de Jezabel es la persecución. Esa mujer persiguió a los profetas de Dios hasta el punto de que muchos tuvieron que esconderse para evitar ser asesinados. Muchos profetas incluso murieron por culpa de Jezabel, y el mismo Elías fue amenazado por ella. Una de las razones de esta persecución es que los profetas de la época hablaban la verdad, y no lo que Jezabel y su marido querían oír. De la misma manera, el espíritu de Jezabel puede percibirse en iglesias donde la gente es perseguida por sus propios hermanos. Hay iglesias donde todo está tan establecido que cuando un hombre o mujer de Dios propone cambios, comienzan a ser perseguidos y enfrentan persecución externa de personas o situaciones que vienen de fuera de la iglesia. Es normal, pero el espíritu de Jezabel actúa dentro de la iglesia. Esta es una estrategia del enemigo para debilitar al pueblo de Dios, ya que Jesús dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo está desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá en pie». Por lo tanto, tengan mucho cuidado con las personas que hablan mal de otros hermanos o que persiguen a líderes y miembros, ya que están siendo utilizados por el espíritu de Jezabel. Sé que no necesitamos estar de acuerdo con todo lo que vemos y oímos en la iglesia, pero Dios nos llama a interceder y exhortar si es necesario, no a causar divisiones o peleas. Y, como vimos al principio de este video, el final de la vida de Jezabel fue terrible. Además, en el libro de Apocalipsis,
Jesús da la siguiente advertencia a la iglesia de Tiatira por tolerar este espíritu de Jezabel en medio de ellos. Él dijo: «He conocido tus obras, y la caridad, y el servicio, y la fe, y tu paciencia, y que tus últimas obras son más que las primeras. Pero tengo algunas cosas contra ti, porque permites que esa mujer Jezabel, que se hace llamar profetisa, enseñe y engañe a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí que yo la arrojo a la cama, y a los que cometen adulterio con ella, muy gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y mataré a sus hijos con la muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los lomos y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Así que, si hay alguien en tu iglesia con estas características, comience a orar por esa persona, ya que podría estar siendo dominada por un espíritu demoníaco que necesita ser expulsado. Pero tenga cuidado de no ser utilizado por el enemigo calumniando o chismorreando sobre esa persona. El amor es el cumplimiento de la ley, y como cristianos debemos buscar la paz por encima de todo. Muchas de estas personas son simplemente religiosas y aún no han tenido una verdadera experiencia con Dios y necesitan que les bendigamos. Ahora bien, si la persona no acepta recibir ayuda, no hay mucho que se pueda hacer. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que Dios hará con aquellos que permiten que cualquier espíritu demoníaco domine sus vidas. El salmista escribió: «Por tanto, los impíos no se levantarán en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malvados perecerá. Perecerá el camino de los impíos». Si te ha gustado este post, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga.